Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del Día. Hoy miércoles 25 de septiembre de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de Dios. La semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. La cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, nos dejamos guiar de ella, no vamos a caminar en tinieblas en nuestra vida, sino que vamos a tener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro corazón puestos en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Nos dice en Juan 14, versículo 6. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, alimentados de la palabra del Señor y perseverando en ella, ustedes y yo podemos dar mucho fruto con perseverancia, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así poder llegar a alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Por eso, con confianza y con mucha humildad, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva y operante en cada uno de nosotros y que ejerza su acción para que ustedes y yo, guiados por ella, la pongamos por obra, pongamos en práctica lo que el Señor nos enseña y así seamos felices. En Santiago 1:25 dice que ustedes y yo no debemos de ser como aquellos oyentes olvidadizos, sino que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, y poniéndola por práctica, ustedes y yo vamos a ser bienaventurados, felices al ponerla por obra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si alguno no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, del versículo 1 al 6. El Señor Jesucristo les envía a los 12, les da una misión a sus 12 apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados del Señor. Allá en Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante, el Señor llamó a quienes Él quiso. De todos sus discípulos, el Señor escogió a 12, que los nombró apóstoles, que quiere decir enviados, para que vayan a todo lugar donde Él debía de
donde él debía de ir. Y a esos 12 les dio una misión muy importante. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios para curar enfermedades. El Señor les dio a los 12 autoridad y poder sobre todos los demonios. De modo que una persona que esté lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, no es presa para el demonio. Una persona que no vive en gracia de Dios y que viva en el pecado, entonces una presa para Satanás. 1 Juan 3:8 dice, el que comete pecado es del diablo. Yo quiero leerles a ustedes la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18, para que ustedes y yo nos demos cuenta de la promesa del Señor para cuando ustedes y yo estamos en gracia de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 8. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Cuando ustedes y yo nos hemos acercado al Señor, nos dejamos guiar de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119, versículo 118, entonces no pecamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4, nos instruye, nos da esperanza. En 2 de Timoteo 3:15 dice que la palabra de Dios nos da la sabiduría para alcanzar la salvación. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno jamás puede tocar a una persona que esté en gracia de Dios. Por eso, mientras ustedes y yo vivamos en gracia de Dios y evitemos toda tentación de pecado y evitemos caer en pecado y aborrezcamos el pecado y nos alejemos del pecado y estemos en gracia de Dios, el demonio jamás nos va a tocar, porque es la palabra de Dios. Y Dios tiene poder para cumplir su palabra, dice Romanos 4:21. Dios es el Todopoderoso. No hay nadie más fuerte que Dios, nadie. Por eso ustedes y yo tenemos que revestirnos con la gracia de Dios, con las virtudes que Él nos da a través del Espíritu Santo, para así estar fortalecidos espiritualmente, para que el maligno jamás nos toque. Muy importante. Cuando ustedes y yo estamos en gracia de Dios, no tenemos por qué temerle a aquella persona que le gusta andar visitando a los brujos, haciendo cosas a los demás. Eso les regresa a ellos mismos. Cuando ustedes y yo estamos en gracia de Dios, bendito sea Dios. El enemigo nunca le puede tocar. Lucas 9:1. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. El Señor les da dos tareas a sus apóstoles. Uno, proclamar el reino de Dios y luego a curar. Por eso, ustedes y yo tenemos que estar siempre dispuestos a alimentarnos de su palabra. De hoy en día hay personas que andan buscando un pare de sufrir, un piense y hágase rico. Andan buscando los milagros, andan detrás de las cosas materiales. El primer encargo que el Señor les dio a sus discípulos, a sus apóstoles, es proclamar la palabra. Porque la palabra de Dios es la cual nos instruye, la cual nos fortalece, la cual nos anima. Luego que se proclame la palabra del Señor y ustedes y yo conozcamos el mensaje de Dios y recibamos, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y la pongamos por obra, no nos contentemos solamente con escucharla.
Entonces, cuando ustedes y yo hacemos eso, la palabra de Dios nos va purificando nuestra alma, nuestro espíritu, y también luego Dios obra en nuestro cuerpo. Muchos andamos buscando simplemente que Dios nos cure, que me cure los ojos, las piernas, las manos. Y no andamos tan interesados o no andamos buscando alimentarnos de la palabra de Dios, sino siempre andamos buscando milagros. Domingo de milagros, vengan para acá el domingo de milagros. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. ¿Qué sucede a aquellas personas que simplemente andan interesados o interesadas en los milagros? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. La venida del impío estará señalada con el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos. Entonces Satanás va a venir a engañar con toda clase de milagros, prodigios y signos engañosos. Satanás tiene algo de poder. Dios tiene todo el poder. Y cuando una persona anda buscando milagros solamente, no le interesa vivir una vida cristiana, no le interesa buscar la santidad. Hebreos 12:14, procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero a muchos no les interesa eso, simplemente les interesa que como darle órdenes al Señor, como aquel enfermo que le dice al médico, quiero que me hagas esto y esto y esto y esto y aquello, dale órdenes. Y Dios no trabaja así. Pero quien sí trabaja de esa manera es Satanás, de una vez a los milagros. Pero ¿sabes qué? Cuando las personas van a los brujos, cuando invocan a Satanás para pedirles trabajo, para pedirles salud, Él lo hace a cambio de las almas de aquellas personas que van a ir al fuego eterno, al fuego que no se apaga. Allá en el juicio final, ¿recuerdan? Mateo 25 del versículo 31 al 46. Ahí nos habla del versículo 41 en adelante, Mateo 25 del versículo 41 en adelante, que el Señor, luego de haber separado a los buenos a su derecha, a los izquierdos, les va a mandar al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con andar buscando milagritos, que Satanás se te puede presentar y hacer ese milagro que tú quieres. Te va a favorecer a cambio de tu alma. Muy importante. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber creído, por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Miren, quienes reciben los milagros de Satanás son los que se van a condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. El Señor quiere obrar en nosotros, pero no solamente quiere que nosotros le busquemos al Señor por esos milagros. Por ejemplo, ustedes recuerdan allá en San Juan capítulo 6 del versículo 1 en adelante, cuando Jesús había multiplicado los panes y luego la gente viene a buscarle. ¿Por qué? Por los panes. Y dice el Señor, ustedes vienen a buscarme por el milagro de los panes que hice, mas no busquen eso, busquen algo mejor. Y eso es lo que de hoy en día sucede a muchos. Sucede a muchos. Muchos artistas que sacan sus canciones, no todos, pero muchos de esos artistas, especialmente los urbanos, y puede ser algunos rockeros también, muchos de ellos consagran
a Satanás su trabajo. ¿Para qué? Para que salga a flote. ¿Pero a cambio de qué? Satanás le va a pedir en cambio su alma. Dice, los que buscan el milagro de Satanás son los quienes se van a condenar. Es muy importante nosotros tener en cuenta eso. Y les habla alguien que conoce algo del tema. Los que conocen mi testimonio, más o menos saben de lo que les estoy hablando. Muy importante. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor aquí? Que ustedes y yo tenemos que primero buscar la palabra de Dios. Y cuando ustedes y yo nos ocupemos de buscar la palabra de Dios, de estudiarla, de poner por obra aquello que aprendemos del mensaje del Señor, el Señor va a obrar en nosotros según su santa voluntad, no como ustedes y yo querramos. El Señor siempre nos da según su santa voluntad, no como ustedes y yo le querramos decir, Señor, así quiero que obres en mí. No, el Señor no obra de esa manera. El Señor siempre obra según su santa voluntad. Escuchen como dice en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. El Señor nos escucha según su voluntad, pero ustedes y yo tenemos que tener siempre seguro que Él tiene cosas mucho mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él, dice Efesios 3:20. Él tiene cosas mucho mejor que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Y por eso Jesús encargó a sus apóstoles primero que vayan a predicar y luego a curar. El mensaje de Dios es sumamente importante para que ustedes y yo así nos fortalezcamos. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo escuchamos la predicación de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se alimenta de la palabra del Señor y así se hace más fuerte, más firme. Pero si no nos gusta escuchar la palabra del Señor, podremos nosotros vivir diciendo que hay que tener fe, quiero tener fe, pero nunca la vamos a tener si no nos alimentamos de la palabra del Señor. Romanos 10, 17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, podemos leerlo del versículo 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Proclama la palabra. Recuerdan que les mandó a hacer Jesús a sus apóstoles a proclamar el reino, a proclamar la palabra. Como Jesús proclamaba la palabra, como Jesús proclamaba su buena nueva. Marcos capítulo 1 del versículo 14 al 15. El tiempo está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra del Señor, esa palabra de Dios en Jeremías 23, 29 dice, es como el martillo que golpea la peña. Ustedes y yo, dejándonos guiar de ella, vamos a arrepentirnos de nuestra vida de pecado, creer en el Señor y obedecerle. No se trata solamente de creer sin obedecer. Tenemos que creerle al Señor y obedecerle. 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. Así tenemos que ser, como hijos obedientes. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra, arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos de nuestra vida pecaminosa y ser obedientes a la palabra del Señor. Y dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Insiste a tiempo y a destiempo. Dice que nosotros tenemos que siempre proclamar la palabra de Dios
a tiempo y a destiempo, que cuando nos escuchen o no nos escuchen. No se trata de nosotros hablar de la palabra del Señor solamente cuando nos quieran escuchar, solamente cuando nos den la bienvenida y nos reciban con aplausos y flores. No. De hecho, cuando ustedes y yo somos fieles al Señor y queremos servirle con fidelidad, el Señor nos dice que vamos a tener persecuciones. ¿Recuerdan lo que dice allá en Siracides o Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante? Hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Así como soporta todo lo que viene, así como se purifica el oro a través del fuego, así se purifican los hijos de Dios a través de la humillación. Por eso dice San Pablo, proclama la palabra a tiempo y a destiempo, cuando te escuchen y cuando no te quieran escuchar. Ezequiel capítulo 2 versículo 4 dice que son rebeldes, pero que tenemos que, ustedes y yo, siempre hablar de la palabra del Señor. Ezequiel 3:27. Escuchen o no escuchen, ese no es nuestro problema. Dice, escuchen o no escuchen, tú habla. Eso tenemos que hacer siempre nosotros, donde quiera que vayamos, a hacer a Cristo presente. Como dice por allá en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 15 al 16, tenemos que llevar ese buen olor de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta, reprende. Cuando alguien está portándose de una manera que no es cristiana, tenemos la obligación de reprender a aquella persona, dejarle saber que es pecado. Ahora, escuche o no escuche, y es su problema. Pregúnteme si me importa. Pero ustedes y yo, que nos gusta aprender de la palabra del Señor, que nos gusta compartirla, tenemos que siempre hablar de la palabra del Señor, y donde hay pecado tenemos que denunciar ese pecado con amor, con cariño, pero tenemos que hacerlo. Proclama la palabra del Señor, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina hay que hacerlo. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de novedades. De hoy en día, nuestros hermanitos separados que se han separado de la Iglesia Católica se hacen un montón de maestros, se autonombran pastores sin ni siquiera tener la potestad ni la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Por el prurito de novedades. Versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Lo que les ha pasado a los hermanitos protestantes. Han apartado su oído de la verdad de Jesucristo y se han vuelto sus oídos a cuentitos que les echan, cuentitos, unas mentirías que sus pastores les echan. Eso han creído y lo dan por palabra de Dios como si fuera inspiración divina. Pero no es inspiración divina. Versículo 5. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Muy importante. Tenemos que portarnos siempre con prudencia. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice que tenemos que pedirle al Señor inteligencia, sabiduría, prudencia, para así llegar al conocimiento de Dios y al temor de Dios. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Una palabrita para nosotros los evangelizadores, dice la palabra de Dios, que tenemos que ejercer nuestro trabajo a la perfección, no a medias, no como a mí me nace, no como a mí me gusta, a la perfección, recibiendo la palabra de Dios con humildad, guardándola con exactitud y transmitiéndola con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Por eso es importante que la palabra de Dios se haga presente en todo lado y luego
cuando somos obedientes y dóciles a ella, el Señor obra. El Señor en Mateo 6:33 dice, ocúpate del reino de los cielos y su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. Bien, regresamos a San Lucas capítulo 9, versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una ciudad, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si algunos no reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando a todos los enfermos. Entonces ellos fueron obedientes al Señor, partieron de allí a hacer el trabajo que el Señor les había encomendado. Muy importante. Dice el versículo 6. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando a todas las gentes. Ellos obedecieron al Señor, partieron de ahí por todos los pueblos, curando a todas las gentes. Por eso la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica, que quiere decir universal. Y ahí se cumple el plan de Dios que dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ellos van, anuncian la buena nueva y curan también a los enfermos, el cual es el encargo que el Señor les había dado. Por eso es importante que ustedes y yo, cuando entendemos la misión que el Señor le da a sus apóstoles, ustedes y yo entendamos que ustedes y yo tenemos que dejarnos guiar de la enseñanza de ellos. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia cuenta. Segunda Pedro 3:16, porque los ignorantes y los poco firmes en la fe tuercen las Escrituras para su propia perdición. Por eso el Señor puso los miembros en su iglesia como Él quiso. Escuchen como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer primero el versículo 18. Ahora bien, Dios puso a cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Dios puso a cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Ahora bien, Dios puso a cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Vamos ahora al versículo 28. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y ustedes y yo somos cada uno miembros de ella. Colosenses 1:18 dice, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ustedes y yo somos miembros de esa iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. Y así los puso Dios en la iglesia. Así puso Dios en la iglesia. Dios puso la jerarquía en la iglesia. No es invento de la iglesia católica. Dios puso la jerarquía. Por ejemplo, de los 12 apóstoles que Él eligió, le dio el primado, le dio la orden a Pedro de él ser la cabeza de los apóstoles. Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hablando a Pedro, a Cephas, lo que tú ates en el cielo quedará atado lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lucas 22:31 y 32, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Simón, por Cefas, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles. Luego le pregunta por segunda y tercera vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, refiriéndose a todos nosotros los miembros de su iglesia.
Entonces, eso lo puso Dios. Escuchen cómo dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el versículo 27 al 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. Y así los puso Dios en la iglesia. ¿Así los puso quién? Así los puso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles. Los apóstoles, quien el jefe es Pedro. En segundo lugar, los profetas. El profeta anuncia la palabra de Dios, denuncia el pecado. Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19. En tercer lugar, los maestros. En tercer lugar, los maestros. Por eso nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Para eso el Señor dejó a los maestros, a quienes enseñan conforme a la doctrina, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si hubiera de cada quien interpretar la Biblia por su propia cuenta o sacar su propia conclusión de agarrar la Biblia, leer y interpretarla a su manera, entonces ¿para qué Dios dejó a los maestros? El maestro enseña. Dice, dejó primeramente a los apóstoles, luego a los profetas y luego en tercer lugar a los maestros. Luego de los apóstoles, luego de los profetas, luego de los maestros, luego vienen los milagros. Ya muy después, primero Dios nos enseña que dejó a los apóstoles, a los apóstoles para que lleven el mensaje del Señor, a los profetas que anuncian la palabra de Dios y denuncian el pecado, a los maestros que enseñan la sana doctrina. Y luego viene ya los milagros, luego el don de curación, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, de diversidad de lenguas y el don de lenguas al último. Entonces es importantísimo que ustedes y yo comprendamos hoy que para ustedes y yo tener y crecer en una fe auténtica es necesario dejarnos llevar por el magisterio de la iglesia, quien es el encargado de llevar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo para todas las personas que son miembros de la iglesia. Muy importante para que ustedes y yo no caigamos como los protestantes que agarran su Biblia e interpretan a su manera, fundan sus iglesias. Dios no mandó a fundar iglesias a sus apóstoles, sino a proclamar la buena nueva. Lo que ellos habían escuchado, lo que han visto hacer al Señor, ese mensaje el Señor les mandó a anunciar. Eso se llama tradición. Parte de ese mensaje luego fue ya escrito en el año 50 al año 96 después de Cristo, que conforme el Nuevo Testamento, parte de ese mensaje. El mensaje divino está tanto en la tradición, en el mensaje que los apóstoles oyeron y aprendieron del Señor, y también en la Sagrada Escritura. Y eso lo interpreta el magisterio de la iglesia. Por ejemplo, para ustedes y yo entender la Sagrada Escritura, tenemos que tener en cuenta el texto bíblico, el contexto, los textos paralelos, la analogía de la fe, la tradición viva de la iglesia, el papel del magisterio de la iglesia, que conforma por el Papa y los obispos. Entonces solamente ahí podemos ustedes y yo llegar a un entendimiento más claro y preciso de la palabra de Dios. Sin tomar en cuenta los textos paralelos, sin tomar en cuenta la analogía de la fe, la tradición viva de la iglesia, el papel del magisterio de la iglesia, ustedes y yo estaríamos interpretando la Biblia aisladamente, y ahí es donde vienen las confusiones. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que su palabra esté en cada uno de nosotros, especialmente en nuestro corazón, todos los días, especialmente en cada momento, para que ustedes y yo, alimentados de ella, podamos ser, como dice Pedro allá en primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, que no seamos sordos a la voz del Señor. Hebreos 3:7 dice, si hoy escucháis la voz del Señor, no seáis sordos a su voz. Ahora, en conclusión, ¿cuál es el mensaje del Señor para ustedes y para mí? El Señor mandó a sus apóstoles a anunciar la palabra. Entonces, el mensaje para ustedes y para mí, lo primero es
escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de ella, recibirla con humildad, perseverar en ella, para así llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, para que así nuestra fe se fortalezca, porque si no nos alimentamos de la palabra del Señor, entonces, ¿cómo se va a fortalecer nuestra fe? Romanos 10:17 dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, uno, alimentarnos de la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo primero. Enamorarnos de la palabra del Señor, alimentarnos de ella, que sea nuestro refugio. En el Salmo 119, versículo 114 dice, el Señor es mi refugio, Él es mi escudo, yo espero en su palabra. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestro refugio, esperar en ella. Una vez que nos alimentemos de la palabra del Señor, entonces el Señor va a obrar en cada uno de nosotros según como a Él le parezca, según como sea su santa voluntad. Y todo lo que el Señor lo hace por amor y lo hace bien. Nunca caigamos en la tentación de, dejando al lado la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, ir en busca de milagros. Señor, hazme pues este milagrito de conseguir un trabajo, de que se me quite este dolor del cuerpo, esta enfermedad. Así son muchos. El Señor primero nos quiere alimentar de su palabra y luego sí, Él obra en cada uno de nosotros según como sea su santa voluntad, no como a nosotros nos pegue la gana de que así, Señor, así quiero que sea. No, porque el Señor sabe que es bueno y que nos va a ayudar para nuestra santificación y para nuestra salvación. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Denle compartir al Evangelio del día, denle suscribir a este canal y recuerden, con la gracia y la ayuda de Dios, todos los días subimos el Evangelio del día. También entre estos videos hay enseñanzas, por ahí hay un curso bíblico de la historia de la salvación, el cual es de mucha ayuda para todos, para que podamos instruirnos en la palabra del Señor, para que podamos conocer el mensaje del Señor, para que a través de la palabra del Señor nos acerquemos más a Él, que la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 105, sea esa lámpara que nos ilumina en nuestros pasos, en nuestro caminar, para nosotros así no andar en el mundo en tinieblas, sino no andar con nuestra mirada fija en Jesucristo, guiados por su palabra. Les envío un fuerte abrazo para todos. Recuerden de suscribirse, denle compartir. Gracias por tomarse su tiempo para meditar, para la meditación del Evangelio del día con su hermano Carlos Pauta. Les envío un fuerte abrazo, como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.